Vale, estamos entrando en Israel, así que empieza el baile. No estoy muy de ganas, la verdad. O sea, en las fronteras me ponen negro, tío, de verdad. O sea, les tengo mucho cariño, pero las fronteras son horribles. Estamos ahora mismo en la frontera de Jordania con Israel. Frontera que a día de hoy se ha convertido en una de las fronteras abiertas más tensas de todo Oriente Medio e incluso del mundo. Israel cerró la totalidad de su frontera terrestre con Jordania tras un mortífero tiroteo en un paso fronterizo de Cisjordania en el que murieron 3 civiles israelíes y el atacante. El conflicto israelí contra las milicias de Irán está llevando a la región a una situación muy tensa, haciendo que cada vez sea mayor la brecha y más lejana la idea de llegar a tener un final pacífico. Además, como durante el viaje hemos cruzado países enemigos de Israel, como es el caso de nuestro viaje por Irán meses atrás, esto complicará enormemente nuestras posibilidades de entrar al país judío. Hi. English. Wait. Yes, no problem. What did you do in Jordan? I visited Wadi Rum, I visited Petra, I visited Wadi Dana, I visited the Dead Sea, and I came here. My trip, Spain. Yes, very long. This is mine, and so here is my cat. No. Yeah, but I mean, maybe you need them. I don't know. Yeah, so if you want, you have them. I go to a friend. She's from Barcelona, but she lives here since 20 years. Give me car license. Car license, yes. Vale, señores, estamos en Israel. Come with me, son. Yes. And the cat and the dog? Yes. Where is the dog? Yeah, behind. So it's a camper. It's a camper van. Can I see your passport, please? Yes, of course. You're born in Spain? Yes. Your driver license and Yes. your car license. Okay. This is the date you can stay in Israel, as you know, with the car. Okay, so I can stay like only 6 days. 1 week. 1 week. Okay, okay. Cannot open your car. Todo parecía ir bien, pero al entregar el pasaporte y ver que había sellos de Irak e Irán, comenzaron las preguntas y, como ya era de esperar, se torció el asunto. Maybe I will have to return you back today. Because we already closed and security background check. Okay, no problem. Tomorrow morning early, no problem. And can I sleep here or what No, should you I have do? to go to the Jordanian side, sleep there and come in the morning. And so I have to pay again. No, come on. Nos han hecho todo el lío, tenemos que volver y mañana nos dejan entrar. Y es todo porque, como es el Ramadán, pues que Jordania bla bla bla, total, que no podemos cruzar hoy y no me dejan quedarme en este lado. Toda una mierda. Estaba claro, tío, algo tenía que pasar. Pero bueno, mañana se supone que pasamos. Chipis. Sí, yo opino lo mismo. Uy, 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 uy. We see us again. Ok, shukran. Voy a aparcar aquí en un parking y me voy a hacer un poco el loco. Como que me han dicho, sí, en el parking puedes esperar y mañana entras. No hay problema. A ver si cuela. Pues aquí la tenéis. Me pienso hacer el longis y si nadie viene duermo aquí. Y no pago nada, o sea, paso, tío, o sea, de verdad. Pues ahora sería pagar otros 100 pavos o así en total. O sea, tú, que me sangran, que no podemos. ¿Por qué? No, I'm Spanish. I left Jordan, I went to Israel, Yes. and they told me today I cannot get inside because it's too late, because they told me something about 4 o'clock that of Ramadan or whatever, and they told me you can go back to Jordan and park in the parking, and tomorrow you come back. I can sleep here inside. Can rest here? Maybe outside. The thing is that if I go outside, I have to pay everything again. You need now cancel your stamp and your Okay, it's passport. possible. It's okay. And come back tomorrow. Okay. You can arrest any mountain, any hotel. Pero esto tan solo acaba de empezar. Nada más volver a Jordania tuvimos que volver a pagar las tasas y, por si fuera poco, encontraron algo que llevo escondiendo en la furgoneta en cada frontera desde que entramos en Oriente Medio por Irán. It's good? Good. Okay.
Los drones, con el miedo y el conflicto latente, están totalmente prohibidos en la mayoría de estos países para evitar el espionaje, y Jordania es uno de ellos, por lo que a no ser que me las ingenie, podemos dar oficialmente por perdido mi dron. Muy buenos días, gente. Ayer finalmente, bueno, con todo el embrollo que pasó, nos vinimos a una zona por aquí, ya veis lo que os comenté ayer, que es todo súper verde, una zona rural. Son ahora las 6:30, me he levantado muy prontito. Se supone que ayer me dijeron que hasta las 9 no abren la frontera, pero en internet pone que a las 7:30, así que a las 7:30 vamos a estar allí, a tope. Ayer cuando llegamos, la única persona con la cual nos encontramos desde que planté aquí la furgoneta fue con un pastor. De hecho, ya veis cómo está todo el suelo lleno de cagalutas, como decía mi abuela. Amanecer está precioso. Aquí tenemos salvaje 1, salvaje 2, y luego lo que vemos aquí, esta parte sería Jordania, y nada, aquí está más o menos, bueno, un poquitín por aquí, está la frontera, que nos echaron ayer para atrás, y después pues ya cruzas y, o sea, todo lo que veis a partir de más o menos este punto, todo eso ya es Israel. Aunque lo dicho, veremos a ver si conseguimos pasar. O sea, al final todo esto está siendo gracias, o sea, si no tuviese la ayuda de una de nuestras suscriptoras que vive en Israel, no sería capaz de hacer todo esto. Pero bueno, ella al final me ha dicho, va, pues es total, probablemente te van a querer preguntar para ver si eres terrorista, después de ir por Irán, Irak, bla, bla, bla. Así que bueno, que muchísimas gracias, Eva, y veremos a ver si conseguimos entrar. Esto no sé si es trigo o cebada, pero bueno, todo campo de cultivo total. Y ayer todo esto estaba lleno de gente en la calle, pero hoy ya veis que Ramadán durmiendo. Solo veo fuera a los pastores básicamente, pero lo que os digo, ayer había aquí mogollón de gente, y yo creo que estarían para ver el atardecer, que era más o menos a esa hora. Sí, totalmente desértico. Herbiguis, uy. This. Y he terminado por hoy por Jordania, así que hoy vamos súper mega rápido. Al final ya conozco todo, o sea, sé dónde tengo que ir a hacer tal, sé dónde tengo que ir a hacer lo otro. Pero bueno, que hoy muy fácil porque ya sabía todo, así que habré tardado como media hora o 45 minutos comparado con las horas que me tiré ayer aquí. Y vamos para Israel otra vez. Ahora sí, entramos en Israel, con la idea de estar al menos una semana en el país para poder conocer a al menos algunos locales y poder pasar un par de días en la Cisjordania ocupada y poder escuchar cómo están viviendo todo este conflicto en primera persona, tanto en un lado como en el otro, aunque primero habrá que ver si nos dejan pasar. You remember me? Yes. You live in the car? Yes, kind of, since 2 years. Die. Yes. I decided to start traveling. Ah, So yeah, now it's 2 years and 3 months since I started. traveling in Jordan? No. So I come from Spain. So I did 1 year in Europe, and after I come here. Yeah. Yo. Yeah. Where are you from? Spain. Spain. Yes. Bienvenida. Thank you so much. I need you to take your passport and this paper. Okay. Go to the woman in the window. Okay. I need to take money with me? No. Okay. Hi again. Hi. We see us again. Yes. Yesterday I wasn't lucky. It was too late. You have another nationality, another passport? No, only Spanish. Yes. You have a cat, dog, something? Yes. Yes? I have cat and dog. You speak Spanish? Yes. Ah. Yes, I'm Basque. So I am from the north part of Spain, and there we have our own language, that it doesn't come from Latin. So I can speak those 3 languages, English, Spanish, and Basque. It doesn't come from Latin, and actually they say that it's the oldest language of Europe, so we are very proud of that.
Yes. You speak very good English. Thank you so much. Thank you so much. ¿Qué vas a hacer con Israel? Visitar, o sea, bueno, solo tengo 6 días porque, o sea, vine ayer, no sé si sabes. Vine ayer, me echaron para atrás porque llegué tarde y me dijeron como, o sea, solo tengo ITV, creo que está aquí, bueno, solo tengo ITV hasta el día 2. Entonces, sin ITV no me dejan estar en Israel. Ay, la leche bendita. Mi casa, es mi casa. ¿Sí? Te la enseño. Sí, sí. ¿Tienes muchas cosas? Sí, sí, sí. ¿Muchas? Es una casa. Tú en casa tienes muchas cosas. Sí, con la cama y... Eso es, sí, sí, sí. You can open whatever you want. Come please. Yes. All this stuff, your clothes, bring with you. Now we're waiting. Ah, okay, so I sit there. You can see. Okay. Fijaos que aquí tienen baños normales, tú. Llevamos sin ver esto igual 3 meses. Por aquí grifitos, bien limpio todo además. Y después Tarpis os enseña aquí meaderos y cagaderos con papel, chaval. ¡Pah! You have made the blood test. Yes, yes. You have in your phone. Yes, but not 10 days ago, that's the thing. Passport, okay. Thank you so much. Usually, in this case, you have to pay the border tax. I asked my manager, and he said no need. Okay, thank you so much. I'll bring the card with you. Thank you so much. You're welcome. Sorry again. No, really. No, really. Sorry, baby. Finalmente, a pesar de pasar toda la entrevista en la cual me preguntaron sobre mis viajes, pasado delictivo e intenciones dentro de Israel, tras recibir un no por segunda vez, abandonamos la idea de poder conocer desde dentro cómo se está viviendo todo el conflicto actual, aunque todavía tengo que ver si me las apaño para recuperar mi dron. Salam, already I finished. Yeah, you get the stamp and after you get me the drone. Okay, this is mine. Ah, okay, yes. Okay, it's good. Okay. Masalam. Tenía ahí problemillas con el dron, andaba ahí cacharreando, pero bueno, que finalmente les he dado pena, porque las cosas son así, les he dado pena y me han dejado llevarme el dron, y también porque está roto, o sea, porque si no, pero bueno. Bueno, pues estamos de vuelta ya en el viaje. Han sido ultramajos, de verdad, o sea, no me esperaba que fueran tan amables. Además, uno estaba súper chinado, me ha dado su número, me ha dicho que va a tratar de seguir moviéndolo aún así y que por la próxima vez que venga, que le escriba él directamente. Teníamos que pasar como varios controles y nos han echado atrás por Tarpis y por Chuchi, porque se supone que tenemos que traer como un documento extra firmado 10 días antes de que les han hecho un test de sangre, bla, bla, bla. Pero bueno, pues cosas que pasan y ya está. Así que nada, volvemos a Jordania y yo creo que van a cambiar un poco los planes de viaje. Teníamos que volver a Arabia Saudí, pero creo que nos vamos a meter ya directamente a Irak desde Jordania. O sea, en sí tengo ya ganas de salir de Oriente Medio. Es una zona muy intensa, o sea, la he disfrutado muchísimo, que todavía la vamos a disfrutar. Así que ponemos rumbo a Irak. Si hace unos años, hace un año me hubiesen dicho que estaría haciendo todo esto, diría, nah, en plan, estás loco. Aunque por el camino yo creo que vamos a hacer alguna que otra parada. Aquí sí, Cerpiwis, un poquito de calorcito bueno jordano, chaval. Parece que los momentos tensos han finalizado, pero nada más lejos de la verdad. Nos estamos acercando a la frontera abierta más complicada de todo Jordania y de todo Irak, que es la que comparten entre ambos. Una zona donde aún quedan grupos armados organizados, como podría ser el caso del ISIS, que se hizo con medio país hace escasos 10 años, y hasta abandonar Oriente Medio y llegar a Turquía se vienen muchas, pero que muchas curvas. Pero por ahora no os adelanto más. Muy buenos días, gente. Hemos amanecido aquí en toda esta zona
que es súper mega bonita, todo súper verde. Tengo a estos dos salvajes por ahí haciendo sus gamberradas. Y en breves nos vamos a mover, vamos a dejar ya toda esta zona de montaña y nos vamos a ir hacia la frontera de Irak, que ya vais a ver que va a cambiar totalmente este paisaje. Pues sales de zona de montaña y va a ser todo secarral hasta que lleguemos a Bagdad, que por cierto la frontera va a estar muy complicada, me lo acaban de decir, porque nos van a escoltar y bueno, que suele haber a veces terrorismo. Sí, suele haber a veces vandalismo, no sé ni cómo llamarlo, pero bueno, que tenemos que tener mucho cuidado y vamos a tener todo el rato hasta que lleguemos a Bagdad. Vamos a tener pues X patrullas acompañándonos que no nos van a dejar ni respirar. Chuchi, qué bien, un poquito de policía para que nos proteja, aunque te tenemos a ti para protegernos, Yo sí, yo por una salchicha mato. La Peca aquí está gozándose. Esto yo creo que es como un chiqui park para ella. Con todos los animales que hay aquí y toda la vida que hay, comparado con los desiertos que estamos pisando. Hi. Hi. Salam. Spain. Spain. Welcome. Okay, good English. So you live here? Yes. Okay. This is my there. And this is my sheep here. It's a beautiful place. Yeah, it's very beautiful. Very relaxing. Thank you. Yes, I want to go to 5 Jerash? minutes. Yes, Jerash. Yes, I go no, today. 5 minutes, not enough. Like 10 or... Half a day. Yes, but to see... For you Yes, to see everything. but I mean that it's here. Yeah. So yeah, I go today. I hope it's open. I hope. It's open. It's open. Okay. What's your name? My name is very hard, but Daigam. Daygap. Daigam. Yes. Daygam. Yes. And Okay. you? Fito. Vito. Yeah, it's easier, right? Welcome, Vito. Bueno, pues ponemos ya al final el rumbo. Vamos a ir a Jerash. He visto que está bastante cerca, así que vamos a aprovechar y la vamos a visitar. Es una ciudad de los años de San Quintín. Si no me equivoco, desde la Edad de Bronce ya estaba habitado y bueno, tiene ahí como unas ruinas de la época greco-romana, así que nos vamos a ir para allá. También os quería comentar el tema de la gasolina. En algún episodio ya os he enseñado, pues bueno, que aquí en las gasolineras no hay 95, eso no existe. Aquí suelen tener 90 y 91, algo así creo que era, ya no me acuerdo. Pero bueno, que suelen tener una calidad bastante inferior, y en el diésel, pues claro, tú compras diésel, pero se nota muchísimo en el consumo y luego en la fuerza que tiene la furgo. O sea, cualquier cuesta en tercera no me la sube. En Irán la calidad era bestial, en Arabia Saudí, en la zona norte también era bestial, pero desde el sur de Arabia Saudí yo diría que no hemos dado con buenas gasolineras. Y en Jordania es bastante horrible, la verdad. Además es cara. Diesel water, English? Salam. Diesel water? Yes, but I have my own tank. Tank? Yes, I have. Yes. Sorry. Hemos hecho una pequeña paradita ahí a rellenar agua, que he visto la oportunidad y he dicho, esta es la mía, porque estábamos secos. Y justo ha surgido que al lado había un taller mecánico, que no he enseñado muchos, pero he visto demasiados durante este viaje y todos tienen una pinta horrible. O sea, los de mi cuadrilla son muy aficionados a los coches, tienen un pabellón donde meten ahí toda la chatarra, y os juro que no he visto aquí un taller que esté mejor que el pabellón de mis colegas. Un Tesla en Jordania, gente, estoy flipando. O sea, es un país que para nada rico, es un país que es muy sucio, espero que no me lo tomen a mal, pero es muy sucio, y un Tesla, no sé. La verdad que flipo bastante, flipo bastante. Aunque bueno, en realidad, o sea, con todo el sol que tienen aquí, la verdad que podrían aprovechar y tirar de placas solares a saco. Llegamos a una de las ciudades romanas más importantes y mejor conservadas de todo Oriente Medio, y no solo eso, sino del mundo. Ciudad que tiene más de 5.000 años de historia desde que fue habitada y que vivió su época dorada hace unos 2.000 años bajo el mandato de los romanos.
Ya estamos en el interior de lo que fue la antigua ciudad de Yeras. He estado aquí leyendo ahí unos cuantos carteles. Después de que me hayan intentado vender de todo, o sea, de verdad, aquí en general en Jordania es donde más te intentan vender, que bueno, se ve al final que son espacios turísticos y te intentan vender todo a toda costa. Es terrible, pero bueno. Y bueno, he estado leyendo un poquito y esta ciudad la fundó Alejandro Magno hace, o sea, en el siglo IV antes de Cristo, o sea, hace muchísimos años. Ya veis todavía cómo se conserva. Después, bueno, vinieron aquí los romanos y fue como su época dorada desde varios años antes de Cristo hasta unos 400 años, así que hasta el siglo 3-4 después de Cristo, que antes fuera esto como una zona, pues eso, que estuviera en apogeo máximo. Y ahora ya veis pues que hay una pobreza en general en el país muy top. Fijaos aquí esta columna como está a cachos. Bueno, yo entiendo que sería una columna y aquí se ve todas las inscripciones, que claramente pues esto no es árabe. Entiendo que al igual que esto, todas las piedras que veis ahí acumuladas también pues bueno, con dibujos, etcétera. Pues todo esto sería parte de esta gran puerta, probablemente de estas paredes, pero bueno, que ya veis que está todo pues bastante destrozado. O sea, mirad ahí arriba que faltan cachos. Al final, algo de lo que me doy cuenta en todos estos países es que a la hora de visitar un sitio arqueológico es como que en Europa está todo súper cuidado, se incluso renueva, pero aquí está claro que no hay dinero para eso. Y bueno, ya vais a ver, pues eso, aquí hay ya puestos de venta ambulante. Más adelante he visto que había cabras, o sea, es que esto es la leche, de verdad. Yeras es un ejemplo del mundo antiguo. Siendo una de las ciudades romanas mejor conservadas de todo el mundo, la convierten en un destino que atrae a más de 200.000 personas al año. Alberga construcciones relevantes como el Arco de Adriano, que da entrada a la ciudad, con su posterior calle de las Columnas, que en total esta ciudad alberga 1001 columnas exactamente, que conectan sus edificios más relevantes. O sea, lo que sí que he leído también en ese cartel es que aquí vivían 20.000 personas, que ahora mismo pues esto sería un pueblo grande, pero claro, en la antigüedad estamos hablando de que la población era muchísimo menor, entonces esto tenía que ser un pedazo de ciudadote como fuera Madrid, o sea... Ojo con mi vocabulario, ciudadote, gente. Ya estoy en la parte interior y la verdad que es una locura el ver, bueno, o sea, ya veis aquí todas las columnas, que no sé ni yo cómo esto sigue en pie después de tantos años, o sea, ya veis que totalmente, o sea, bueno, que aquí cogerían, pulirían todo esto para que fuera un cilindro perfecto y después esto también lo pulirían para ponerlo uno encima de otro. Y esto aguantaba así no sé cuántos miles de años. Y luego aquí se ve pues eso, que esto ya se ha caído totalmente y la parte que tienen arriba la han dejado aquí. Tantos años y que siga todo en pie. Aunque sí que tiene pinta de que después esto no creo que sea de aquellos tiempos. O sea, esto tiene toda la pinta de que es de ahora, básicamente. Entre los edificios más importantes podemos encontrar el hipódromo, una construcción que farda de ser el mayor hipódromo de todo el mundo de origen romano. Este podía acoger a prácticamente toda la ciudad, exactamente a 15.000 espectadores. Donde estoy entrando es en el templo de Zeus, que se supone que esta es como la primera terraza, la terraza de abajo, y después arriba está la terraza Atocha. Tío, esto parece como estar en Atenas, o sea, es que es igual. Se han puesto ahora aquí a tocar la música, aunque eso parece como una gaita muy escocesa, o sea, no sé si eso es un instrumento de lo que es Jordania, la verdad que no tengo ni idea. Algo que me sorprende muchísimo es que tienen como yacimientos arqueológicos, pues como este, de la época de los romanos, y luego estuvimos también en Petra, que Petra es de la época de los nabateos, totalmente diferente, es el mismo país, cuestión de unos cuantos kilómetros. Eso es una locura, la riqueza cultural que tienen en este país. La cosa es que lo exploten adecuadamente. Pero ya veis que además, a pesar de la guerra con Israel, hay muchísima gente que está aquí de turista y ahora mismo es bastante pronto por la mañana. Me va a quedar muy poquito más porque me parece también como muy atosigante el que todo el rato te estén diciendo compra esto, déjame hacerte una foto, tal. O sea, aquí en general en los sitios turísticos me estoy encontrando con que la gente es todo el rato demasiado encima tuyo, oye, te hago una foto, oye, tal, te ayudo, tal. Y que lo único que quieren es venderte y, o sea, para mí es un poco cargante las cosas tal y como son. Además, acostumbrado al turismo que yo hago, que no hay ni chus.
Tras visitar el anfiteatro, que es la construcción más importante de todo el recinto, con posibilidad de acoger a más de 4.500 personas, nos acercamos a la nueva ciudad de Lleras, preguntándome cómo sería vivir aquí a día de hoy. Hello. Tito. So you are a teacher here? Teacher, yes. Okay. Yes, we are teacher. Teacher chemistry. Chemistry. Okay. Chemistry. Okay. History. Okay. History. Okay. Arabic. Okay. Teacher Arabic. Okay. Teacher Arabic and teacher Arabic. This teacher Islamic. Okay. Islam. Okay, like religion. Okay. Okay. Bueno, finalmente, después de ir al yacimiento arqueológico, me he venido aquí a visitar lo que es el pueblo o la ciudad. Estos me han unido, son de una escuela de aquí, bueno, que los profesores y tal también me han intentado ayudar. Y no se me separan ni para Dios y no sé dónde quieren llevar. What's your name? You want to say? Mohammed? Jalal. Husab Jalal. Nice to meet you. Bueno, estoy aquí que no me puedo librar ni de coña. Me estoy llevando como por esta calle, que está todo lleno de paraguas, están totalmente reventados. Y bueno, me han llevado a la mezquita, todo el rato me están hablando de su religión, o sea, es bestial cómo lo maman desde pequeños. O sea, es increíble verlo en gente tan joven y te están diciendo, conviértete, conviértete. Aquí podéis ver puestos típicos, como las que hoy hemos visto en días anteriores. Como ya veis, o sea, por todas partes hay un montón de puestecitos, a un lado, al otro, y un tráfico horrible. O sea, las diferencias entre una calle en Occidente y las calles aquí es totalmente bestial. I take meat and cheese. Yeah, okay, because I have only this, okay? Okay. Masalam. Enjoy the... Bueno, pues prácticamente me han acompañado hasta la furgo, o sea, no me han dejado en paz, de verdad. O sea, al principio me ha hecho gracia, pero después ya era como, tío, por favor, quiero visitar. Pero bueno, esta es la bebida que han querido comprar. O sea, les he dicho, coged algo, lo que queráis y os lo pago. Porque me han invitado a su casa también, pero bueno, ya les he dicho que ya vamos a ir a otra casa. Y además con el otro chico yo creo que mejor porque sabe inglés y me apetece hablar con alguien fluido, que estar con una persona que habla inglés va a ser genial. Y ahora os voy a opinar sobre Mut Lime. No sé, está bueno la verdad. Es como una bebida con mucho gas. Está bueno, sabe a lima. Habiendo visitado Lleras, llegó el momento de salir hacia Irak, aunque quedaba una parada más pendiente, ya que había aceptado la invitación del pastor ese mismo día por la mañana y había prometido que les acompañaría en la cena de hoy. Muy buenos días, tú. Amaneces justo cuando estamos llegando, así me gusta. Mira tú, bigotes. Venga. Hala, libertad. Venga, hala. Uy. Y yo a comer, que para algo hemos comprado comida rica, espero. No sé, veremos a ver qué tal está esto. Carne, este creo que era queso, carne. Y este es algo que me han dado, que ya lo he probado. Tenía mucha hambre. Vamos a empezar por lo que ya he probado, que además es muy raro. Es pan, básicamente. Pero en cuanto lo pruebas, ya se ve que está como muy aceitoso. Y tiene un sabor a aceite bestial. Tiene como un sabor fuerte que entiendo que será por todas las semillitas que tiene. Está bien. Vamos a ver con el segundo. A ver, este era el de queso. Me gusta más el pan, ¿eh? Es como el queso mozzarella. O sea, hay que decir que aquí la comida a mí me encanta, pero el queso, en mi opinión, lo que yo he probado al menos, no es su fuerte. O sea, comparado con el queso español, que es increíble. O sea, es que en España tenemos
Una comida que es de locos. Pero está bueno. Y para acabar, una empanadita rara. Es un triángulo. El mejor de todos, sin duda. No sé qué tipo de carne será. Seguro que es oveja. O sea, aquí usan oveja para todo. Y cordero. Cordero y oveja, oveja y cordero. Este sí me gusta. Los otros era como... Pues está bien. Para comer está bien. Pero mi comida está mejor, la que yo cocino. Y ya es decir, que no es algo del arroz y pollo. Uy, uy, uy. Wow, it's so cute. So cute. Small. Wow. How old is he? Okay, 1 week. Wow. Okay. Y vaya, gordo. Uy, uy. The views are so amazing with the city behind. So, those ones are from Gaza and Cisjordania? From Gaza. Okay. And Gaza and Bir Sabah. Together. Okay. Near Gaza. Okay. And Gam Suf. Okay. The same, this village here. Okay. Suf. Gam Suf. 37,000 العدد. وين 15. وين؟ ¿Pero quién eres tú? ¿Quién eres tú? Cosa. Bueno. Qué besucón él. Qué besucón. Es que mirad qué cosita. Dios mío. Mirad qué pelotita de pelo. Qué pelotita de pelo. Súper juguetona. Que es el perrete de los que nos han invitado aquí a cenar. Es súper cosita. Yo digo que nos lo quedamos. ¿Te vienes con nosotros? ¿Quieres viajar por el mundo, tío? ¿Eh? Chuchi, le puedes decir que no, ¿eh? Joder, de verdad. Mientras tanto, Zarpiwis allí, disfrutando. Oye. Hola. But they are not afraid. Wow, chaval. Wow. So, my God. But all of them are the kid of this one? No. Okay. And if you don't hold her, they will don't do this? Yeah. Okay. Estos dos hermanos pastores me acogieron en su humilde casa y se ofrecieron a llevarme a un campo de refugiados de palestinos, que es hogar de unos 30.000 que han llegado huyendo del conflicto armado. Si necesitáis algo para vuestras mascotas, ropa de montaña o un seguro de viaje, tenéis los links con descuento en la descripción y así nos ayudáis a que podamos seguir viajando y a que tengáis nuevos capítulos cada semana. Así que nos vemos la semana que viene y seguimos con la ruta, familia. Estamos ahora mismo en un campo de refugiados de Gaza, un pueblecito que pues, la gente ya tiene su propio trabajo y bueno, a ver si tenemos suerte y podemos ver un poquito más y conocer a alguien con el que podamos hablar y preguntarle sobre este sitio. Son las 3 de la mañana, las cosas se han puesto muy feas, que es señal tras señal de que nos tenemos que marchar de aquí y al parecer toda esta zona es zona de narcotraficantes. Yo vi al abuelo, llevaba un arma, cuando estuvimos también en la tienda había gente con arma, no sé dónde me habré metido a cenar y a dormir. Temían que yo cayese en manos de los policías.